Histórica imagen la que se ha vivido hoy en Francia con la entrada en prisión de Nicolas Sarkozy. Así salía de su casa acompañado por Carla Bruni y se daba un baño de masas antes de ingresar en prisión. Es el primer presidente de la historia de la Francia moderna que ingresa en prisión. Siempre hay una primera vez. En Francia también decían, como muchos dicen aquí, hombre, eso es imposible. ¿Cómo va a acabar un presidente o un expresidente en la cárcel? Pues como Sarkozy. ¿Cómo va a acabar un presidente o expresidente español en la cárcel? Pues tiempo al tiempo. La verdad es que la batalla está entre Zapatero y Sánchez. Y esto no es tan imposible. De hecho, cada vez son más las informaciones, y ya vamos con Aldama, porque una cosa es Aldama y otra cosa es el Tribunal Supremo y la justicia, lo que ya sabemos, que estrechan el cerco y que señalan a Pedro Sánchez. Pero se anunciaba para el día de ayer una gran bomba por parte de Aldama. Pues ¿qué quieren que les diga? No sé si ustedes vieron la entrevista en Telemadrid, pero esa entrevista en Telemadrid, pues novedades pocas. Las cosas como son. O sea, dice mucho. Yo tengo un sobre, tengo las pruebas de la financiación ilegal de la PSOE, de que Sánchez estaba al corriente de todo, de esos pagos a través de Venezuela. Hombre, hay cosas que dice que son verdad, pero vamos, es que las hemos leído. No aportó gran cosa. Simplemente se reafirmó en algo que dices, ¿es posible? Hombre, pues sí. Si es que este hombre tenía relación íntima con el régimen de Caracas. ¿Cómo hablaba con Delcy? Esas conversaciones, reuniones con Zapatero. Esto es una realidad. Ahora bien, que lo que dice sea mentira, pues yo que les diga, yo me lo creo. Puestos a elegir, me lo creo. Entre miente Aldama o no, repasando su historial, si hay que elegir, me lo creo. Ahora, esto no vale, claro. Como comprenderán ustedes, a la justicia esto no le vale. Decir, sí, yo creo que es verdad. Hombre, afortunadamente no. Aunque en España, esto de que uno diga y acabes en una celda, pues ya saben, con la maravillosa ley integral de violencia de género, sí que funciona. Los que la defienden acusan a Aldama que venga, oye, tú, ¿dónde están las pruebas? Bueno, pues podríamos hacerlo al revés también. Como digo, se reafirmaba en muchas de las cuestiones y asegura, eso sí, que llegado el momento, él puede demostrar todo. ¿Pruebas existen? No, las pruebas, que es a lo que preguntas, existen. El sobre existe, está bien custodiado. He leído en algún medio que está fuera de España parte de las pruebas. Obviamente están fuera de España parte de las pruebas, pero muchas pruebas están aquí, quiere decir, y están repartidas. Por si a mí me pasa algo, quiere decir que si a mí me pasa algo, que quede muy claro, esto va a salir sí o sí. Y esto es la demostración de que la Internacional Socialista se financia con el dinero. No solamente la demostración de la financiación de la Internacional Socialista, sino del propio Partido Socialista. Español. Sí. ¿Y todo eso también lo conocería el señor Sánchez? Todo eso lo conoce el señor Sánchez y es valedor de todo eso. Con el dinero del narco, de ese Estado. Ahora iremos con Maduro. Qué mal está durmiendo. El despliegue que está haciendo Estados Unidos es espectacular. Bueno, pues eso es lo que decía Víctor de Aldama. También señalaba a José Luis Ábalos, y esto sí que le ha entregado esa prueba al Tribunal Supremo, en relación a que de esos 4 millones, que según Aldama, 4 millones de euros, que no es poca la cuantía, ha ido a Ferraz a dejarlos, pues de ahí 20.000, Ábalos los utilizó para pagar un local. Y esto, como digo, sí que ha sido enviado al Tribunal Supremo. Con un contrato que efectivamente existe y que está aquí, que es el que han presentado en el Tribunal Supremo, en el que se fija una cantidad, pero que luego la transferencia documentada por la UCO es de la mitad o menos de la mitad, ¿no? Así es. ¿Será una parte de esos 4 millones
Obviamente, usted les dio. obviamente es así. Es una parte de esos 4 millones de euros. Pues como digo, esto sí que ha remitido esa prueba al Supremo, que no es la única que tienen. Bueno, en relación a todo esto, le preguntaban hoy a Pilar Alegría. Dice, oiga, ¿ha visto usted la entrevista ayer de Aldama en Telemadrid? Se tiró 1 hora. Ahora estará con nosotros Chapu Apaolaza, que estuvo ayer presente en esa entrevista, a ver que nos cuente él cómo lo vivió más de cerca. Esto respondía Pilar Alegría al respecto. Y me preguntaba también sobre las palabras del señor Aldama. Pues aquí le tengo que reconocer que es que yo por las noches no veo ficción. Pili no es de película de ficción por la noche, es más de fiestas, más de juergas, si puede ser en paradores. Y si son en ciudades más recónditas como Teruel, pues mejor. Pues es verdad. Pili ficción no, a ella le gusta la realidad. La realidad eso sí que no se sepa, pero va más por ahí. Bueno, vamos con lo que no es ficción, con lo que ya le gustaría a la PSOE que fuese ficción, porque hoy tenemos varias cuestiones. La primera de ellas, la denuncia del fiscal Estampa que señala a Sánchez. Entonces vamos a decir, claro, dirán ustedes, ¿quién? ¿El fiscal Estampa? Sí, acuérdense que estaba Leire Díez, la fontanera de la PSOE, intentó sobornar a este fiscal. ¿Para qué? Para que le diese información sobre su jefe, información que fuese, en fin, controvertida, para así cargárselo. Bueno, este hombre ya estuvo con la cuestión de Villarejo, aprendió lo que es el acoso que él sufrió en esa causa y dice que grabó toda la conversación con Leire Díez y también con Dolcet. De hecho, como digo, la denunció. Dijo, estos han venido a sobornarme. ¿A cambio de qué? Pues de favores, ascensos. Bueno, pues como digo, esa denuncia señala directamente a Pedro Sánchez y esa denuncia hay que recordar que el fiscal Ignacio Estampa la presenta tras reunirse con la fontanera de la PSOE, Leire Díez, y también el empresario Javier Pérez Dolcet. Recoge que estos dos individuos dijeron que sus movimientos partían de una instrucción del presidente del gobierno. Cuando salió la imputación de Begoña, Leire llamó porque el presidente había dado orden de limpiar sin límite. Esto es lo que le dijo Pérez Dolcet a Estampa en ese encuentro que duró 3 horas. Estampa sostiene que esa fue la respuesta que le dieron cuando él preguntó por qué le habían propuesto la cita. Pues bien, un juzgado ya investiga este encuentro como un presunto soborno al fiscal al que le pidieron datos comprometedores de su jefe, el fiscal jefe anticorrupción, y que además, en el documento en el que ha tenido acceso en este caso el Confidencial, Estampa dice tener grabada la reunión. ¿Qué es otra de las cosas que le dijo Dolcet? Le dijo, la situación hay que revertirla, caiga quien caiga. Eso es lo que ha dicho el presidente. Pues estos son los matones de la mafia, Leire y Dolcet, que iban extorsionando al personal, fueron a extorsionar a este hombre y claro, de repente vieron que no era como ellos y los acabó denunciando. Y dice, no, lo tengo todo grabado. Tengo grabadas esas frases diciendo, no, esto es un encargo del presidente del gobierno. Acuérdense que de Leire nos decían que qué va, que qué tenía que ver con la PSOE. Y luego, antes de que Santos Cerdán abriese el club de lectura en la cárcel, fue a Ferraz a hablar con él y darle unos discos. Y todo está para una investigación periodística que pronto saldrá el libro. A lo mejor lo escribe en la cárcel. Es lo más probable. Y lo tiene todo grabado porque ya vivió lo que le pasó con Villarejo. Pues con estas cloacas que son de un nivel, dices, hombre, no sé, la mafia siciliana, por lo menos, pues tenía un poquito más de nivel. También conocemos hoy, esto lo publica el Confidencial, que estos tipos, Leire y Dolcet,
aprovecharon la OPA del BBVA al Banco Sabadell para tratar de sacarle 1 millón de euros a la entidad catalana por proporcionar la información negativa sobre el banco presidido por Carlos Torres. La fontanera de Ferraz, Leire Díez, amenazó al Sabadell con enviar una denuncia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre su supuesta connivencia con el comisario Villarejo. Le pedían 1 millón y si no, iba a la CNMV. Esto es lo que nos está gobernando. Que Leire, no recuerdo en qué televisión, creo que es Telecinco, pero no me hagan caso, porque esto la verdad es que no lo tengo claro. Salía Latre con ella, disfrazada, ¡ay, qué bien la imita! Y todos se reían, ¡ay, qué divertido es esto! Hombre, pues no se pregunten al fiscal Estampa si le parece divertido una extorsión de esta gentuza. Pregunten. Porque divertido no tiene nada. De las putas de Ábalos, pues bueno, puede tener cierta gracia que al final, pues oye, pero estoy extorsionando al personal. Por orden del presidente del gobierno. Pues no sé dónde ven la gracia algunos. Y luego está la parte del Tribunal Supremo. Esto no es ficción, Pili, esto es real. Que ya saben que Leopoldo Puente ha citado en calidad de testigos al exgerente del Partido Socialista Obrero Español, Mariano Moreno, que algunos dirán, ¿este quién es? Bueno, pues este era el gerente de la PSOE. ¿Ahora dónde está? Bueno, ahora está en una empresa pública cobrando 250.000 euros al año. La recompensa de Mariano Moreno Pavón, el que era gerente de la PSOE, con todos estos asuntos que hemos estado tratando en los últimos meses. Recompensa, venga, mira, aquí hay una empresa pública, te coloco aquí y cobras 250.000 al año. Bueno, pues el Supremo le ha dicho, venga aquí un momento. Y también a la secretaria, que era Celia Rodríguez. Que algunos dicen, bueno, pero una secretaria que ya conocemos, hay que recordar, que el nombre de esta señora aparece escrito en un post-it pegado en un sobre de la PSOE con la anotación de 826,73 euros. Es la persona que, según se deduce del informe de la UCO, entregaba los sobres con dinero en efectivo a Ábalos y Koldo García. El atestado describe, por ejemplo, cómo Celia Rodríguez preguntó el 7 de febrero de 2019 a Koldo García si tenía previsto acudir a Ferraz. Y literalmente le decía, ya que quedaba pendiente entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia. Hola, Koldo. Al final, el jefe se ha ido sin que le diera el money. Si vienes mañana, mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón. Estas eran las secretarias más veteranas que estaba en Ferraz. La que iba por ahí pasando los sobres. Y también el gerente Mariano Moreno. ¿Por qué han sido citados? Pues porque el último informe de la Guardia Civil concluía que la PSOE pagaba tanto al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, como a su exasesor, Koldo García, montos de dinero en sobres por los diferentes gastos de representación en nombre de la formación. Sin embargo, aseguraban que muchos de estos pagos procedentes de la sede de la PSOE, es decir, de Ferraz, no tenían respaldo documental. Es más, el partido ni siquiera informó de estos pagos al alto tribunal, a pesar del requerimiento del juez. O sea, hay un descuadre de 95.000 euros. Que sepamos. Pues el exgerente, por primera vez, y la secretaria de Ferraz al Supremo. Ya sé que esto es lento. Ya sé que muchos dicen, pero es que esto, mira, pues miren ustedes Sarkozy, lo que llevaba con su causa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero el bien prevalecerá. Si bien es cierto que todo esto es lento por una razón también muy interesante, y es el papel que hacen medios de comunicación, si se puede llamar así, sino más bien medios de desinformación. Nos referimos a muchos, pero principalmente a Radio Televisión Española. Son 1.300 millones de euros los que tienen presupuesto. Es decir, la propaganda la paga usted. Ni siquiera es un inversor privado que dice, bueno, pues pongo yo el dinero. No, da igual, el contribuyente. Un presupuesto que no tiene ni una sola cadena de televisión. 1.300 millones de euros. Y como estos que van de periodistas en realidad no lo son,
y lo que están es defendiendo y forman parte de lo mismo, que es de la mafia. Está la mafia política y la mafia mediática. Pues por eso mucha gente se resiste a algo que, independientemente de lo que digan los tribunales, ya sería motivo de que caiga un gobierno por una cuestión moral y ética. Pero todo eso ha desaparecido en este país, desafortunadamente. Uno de esos activistas políticos, uno de esos ejemplos, es sin duda Javier Ruiz, que lo entrevistaban ¿dónde? Pues en la propia Radio Televisión Española. Escuchen. Nuestro trabajo es no permitir la mentira. Nuestro trabajo es ser el Tribunal Supremo de la verdad. Y si alguien de izquierdas miente, nuestro trabajo es decirlo. Y si alguien de derechas miente, nuestra obligación es denunciarlo. Uno lo escucha y dices, hombre, pero ¿cómo se atreve a decir eso? Podríamos hacer, en fin, un análisis, no hace falta ni siquiera muy profundo, para explicar por qué está mintiendo. Pero ¿quién mejor que el propio Javier Ruiz para demostrar lo que hace? Esto es un bulo. Lo dijimos el otro día y lo decimos hoy. Es un bulo con las 4 letras de la palabra. Esto es una, en fin, estupidez, una locura, un disparate, una, en castellano, desinformación. Hay quien sigue intentando envenenar las aguas. ¿Puede haber un apagón en España? El gran apagón y que todo el sistema colapse. La respuesta corta es no. N-O. No. No de ningún. Javier Ruiz, no hace falta que conteste nadie por él. Bulo. Hombre, hay una cosa que sin duda es un bulo, y es que estos sean periodistas. ¡Comenzamos!